Audioescuelasabática.com. Lección número 6. Para el 7 de mayo de 2022. Las raíces de Abraham. Sábado 30 de abril. Para memorizar. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Ahora hemos llegado al centro del libro de Génesis. Esta sección central, Génesis capítulo 12 al capítulo 22, cubrirá el viaje de Abraham desde el primer llamado a Dios, Lej Lejá, vete, Génesis capítulo 12 verso 1, que lleva a Abraham a dejar su pasado, hasta el segundo llamado de Dios, Lej Lejá, vete, de Génesis capítulo 22 verso 2, que lleva a Abraham a dejar su futuro, representado en la existencia de su hijo. Como resultado, Abraham está siempre en movimiento, siempre migrando, razón por la que también se lo llama extranjero. Génesis capítulo 17, verso 8. En su peregrinación, Abraham está suspendido en el vacío, sin su pasado que ha perdido y sin su futuro que no ve. Entre estos dos llamados que enmarcan el viaje de fe de Abraham, Abraham escucha la voz de Dios que lo tranquiliza. No temas. Génesis capítulo 15, verso 1. Estas dos palabras de Dios marcan las tres secciones del viaje de Abraham que estudiaremos en las semanas 6, 7 y 8. Abraham ejemplifica la fe. Génesis capítulo 17, verso 6, y en las escrituras hebreas se lo recuerda como el hombre fiel. Nehemías capítulo 9, versículos 7 y 8. En el Nuevo Testamento, Abraham es una de las figuras veterotestamentarias más mencionadas, y esta semana comenzaremos a ver por qué. Audioescuelasabática.com. Domingo 1 de mayo. La salida de Abraham. Escucha Génesis capítulo 12, versículos 1 al 9. ¿Por qué Dios llamó a Abraham a dejar su país y a su familia? ¿Cómo respondió Abraham? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se paró de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. La última vez que Dios había hablado a una persona, al menos según se registra en las Escrituras, fue a Noé, para asegurarle después del diluvio que establecería un pacto con toda carne.
Génesis capítulo 9 versos 15 al 17, y que nunca más habría otro diluvio mundial. La nueva palabra de Dios ahora para Abraham se vuelve a conectar con esa promesa. Todas las naciones de la tierra serán benditas por intermedio de Abraham. El cumplimiento de esa profecía comienza con abandonar el pasado. Abraham deja todo lo que era familiar, su familia y su país, incluso una parte de sí mismo. La intensidad de esta salida se refleja en la repetición de la palabra clave, vete, que aparece 7 veces en este contexto. En primer lugar, Abraham tiene que dejar su país, Ur de los Caldeos, que también es Babilonia, Génesis capítulo 11, verso 31, Isaías capítulo 13, verso 19. Este llamado a salir de Babilonia tiene una larga historia entre los profetas bíblicos. Isaías capítulo 48, versículo 20, Apocalipsis capítulo 18, verso 4. La partida de Abraham también incluye a su familia. Abraham debe dejar su herencia y mucho de lo que aprendió y adquirió mediante el legado, la educación y la influencia. Sin embargo, el llamado de Dios a salir implica aún más. La frase hebrea lej lejá, vete, traducida literalmente significa vete tú mismo o ve por ti mismo. La partida de Abraham de Babilonia concierne más que en su entorno o a su familia incluso. La frase hebrea sugiere un énfasis en él mismo. Abraham tiene que dejarse a sí mismo, deshacerse de la parte de sí mismo que contiene su pasado babilónico. El objetivo de esta renuncia es una tierra que Dios le mostrará. El mismo lenguaje se usará nuevamente en el contexto del sacrificio de Isaac, Génesis capítulo 22, verso 2, para referirse al monte Moriah, donde se ofrecerá a Isaac y donde se construirá el templo de Jerusalén. Segunda de Crónicas capítulo 3 verso 1. La promesa de Dios no tiene que ver solo con una patria física, sino con la salvación del mundo. Esta idea se reafirma en la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. El verbo baraj, bendecir, aparece 5 veces en este pasaje. El proceso de esta bendición universal obra por intermedio de la simiente de Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 18. Capítulo 26, verso 4. Capítulo 28, verso 14. El texto se refiere aquí a la simiente, que finalmente se cumplirá en Jesucristo. Hechos capítulo 3, verso 25. ¿Qué podría estar llamándote a dejar atrás Dios? Es decir, ¿qué parte de tu vida quizá tengas que abandonar para atenuar el llamado de Dios? Audioescuelasabática.com. Lunes 2 de mayo. La tentación de Egipto. Escucha Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20. ¿Por qué Abraham dejó la tierra prometida para ir a Egipto? ¿Cómo se comportó el faraón en comparación con Abraham? Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti.
Y aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abram por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Irónicamente, Abram, que acababa de llegar a la tierra prometida, decide dejarla y partir a Egipto porque había hambre en la tierra. Génesis capítulo 12, verso 10. Las evidencias de gente de Canaán que partió a Egipto en tiempos de hambruna están bien documentadas en los textos del antiguo Egipto. En la enseñanza egipcia de Mericaré, un texto compuesto durante el período del Reino Medio, año 2060 y 1700 a.C., al proveniente de Abraham se lo identifica como asiático miserable, Ahamu, y se lo describe como canalla, escaso de agua, no habita en un solo lugar. La comida impulsa sus piernas, M. Lichtenstein. La tentación de Egipto a menudo era un problema para los antiguos israelitas. Números capítulo 14, verso 3, Jeremías capítulo 2, verso 18. Por lo tanto, Egipto llegó a ser un símbolo de la humanidad que confía en la humanidad y no en Dios. Segunda de Reyes capítulo 18, verso 21. Isaías capítulo 36, versos 6 y 9. En Egipto, donde se podía ver agua a diario, no se necesitaba fe, porque la promesa de la tierra se hacía visible de inmediato. En comparación con la tierra del hambre, Egipto parecía un buen lugar para estar, a pesar de lo que Dios le había dicho a Abraham. El Abraham que ahora deja Canaán contrasta con el Abraham que dejó Ur. Anteriormente se describió a Abraham como un hombre de fe que dejó Ur en respuesta al llamado de Dios. Ahora, Abraham deja la tierra prometida por su cuenta, por iniciativa propia. Antes, Abraham confiaba en Dios. Ahora se comporta como un político pragmático, manipulador y antiético, que solo depende de sí mismo. Durante su estada en Egipto, Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la debilidad y la imperfección humanas. Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino, una falta de esa fe y ese valor elevadísimos tan frecuente y noblemente manifestados en su vida. Patriarcas y Profetas, página 123. Por consiguiente, lo que vemos aquí es cómo hasta un gran hombre de Dios puede cometer un error, y no obstante, Dios no lo abandonó. Cuando el Nuevo Testamento habla de Abraham como un ejemplo de salvación por gracia, significa precisamente eso, gracia, porque si no fuera por la gracia, Abraham, como todos nosotros, no habría tenido esperanza. ¿Qué debería enseñarnos esta historia sobre lo fácil que es desviarse del camino correcto, incluso para los cristianos fieles? ¿Por qué la desobediencia nunca es una buena opción? Audioescuelasabática.com
Martes 3 de mayo. Abraham y Lot. Escucha Génesis capítulo 13, versículos 1 al 18. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la importancia del carácter? Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Abraham regresa donde estaba antes, como si su viaje a Egipto fuera un mero desvío desafortunado. La historia de Dios con Abraham comienza otra vez donde se había interrumpido desde su primer viaje a la tierra prometida. La primera parada de Abraham es Betel, Génesis capítulo 13, verso 3, al igual que en su primer viaje a la tierra prometida, Génesis capítulo 12, versículos 3 al 6. Abraham se arrepintió y volvió en sí, Abraham, el hombre de fe. La reconexión de Abraham con Dios ya se muestra en su relación con la gente, en la forma en que afronta el problema con Lot, su sobrino, con respecto al uso de la tierra. Es el mismo Abraham quien propone un acuerdo pacífico y permite que Lot elija primero. Génesis capítulo 13, versos 9 y 10, un acto de generosidad y bondad, muestra de la clase del hombre que era Abraham. El hecho de que Lot eligiera la mejor parte y lo más fácil para él, la llanura bien irrigada, Génesis capítulo 13 versos 10 y 11, sin ninguna preocupación por la maldad de sus futuros vecinos. Génesis capítulo 13 verso 13 revela algo sobre su codicia y su carácter. La expresión para sí nos recuerda a los antidiluvianos que también eligieron para sí. Génesis capítulo 6 verso 2.
En contraste, el accionar de Abraham fue un acto de fe. Abraham no eligió la tierra, la recibió por la gracia de Dios, a diferencia de Lot. Abraham contempló la tierra solo por mandato de Dios. Génesis capítulo 13, verso 14. Recién después de que Abraham se separa de Lot, Dios le vuelve a hablar. Génesis capítulo 13, verso 14. Por cierto, esta es la primera vez que se registra que Dios le habla a Abraham desde su llamado en Ur. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis capítulo 13, versos 14 y 15. Luego Dios invita a Abraham a ir y recorrer esta tierra como un acto de apropiación. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Génesis capítulo 13, verso 17. No obstante, el Señor le deja muy en claro que es Él quien se la da a Abraham. Es un regalo, un don de la gracia que Abraham debe apropiarse por fe, una fe que conduce a la obediencia. Es la obra de Dios únicamente la que llevará a cabo todo lo que se le ha prometido a Abraham aquí. Génesis capítulo 13, versos 14 al 17. ¿Cómo podemos aprender a ser amables y generosos con los demás, incluso cuando ellos no lo son con nosotros? Audioescuelasabática.com. Miércoles 4 de mayo. La coalición de Babel. Escucha Génesis capítulo 14, versículos 1 al 17. ¿Qué tiene de relevante esta guerra que ocurre justo después del regalo de la tierra prometida? ¿Qué nos enseña esta historia sobre Abraham? Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que éstos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedor Laomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedor Laomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, y a los susitas en Am, a los emitas en Saba Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Jases Ontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedor Laomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham.
Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedor-laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Esta es la primera guerra narrada en las Escrituras. Génesis capítulo 14, verso 2. La coalición de 4 ejércitos de Mesopotamia y Persia contra la otra coalición de 5 ejércitos cananeos, incluidos los reyes de Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 14, verso 8. Sugiere un conflicto a gran escala. Génesis capítulo 14, verso 9. La razón de esta operación militar tiene que ver con el hecho de que los pueblos cananeos se habían rebelado contra sus soberanos babilónicos. Génesis capítulo 14, versos 4 y 5. Aunque esta historia se refiere a un conflicto histórico específico, el momento de esta guerra global, justo después del regalo de Dios de la tierra prometida a Abraham, le da a este acontecimiento una importancia espiritual peculiar. La participación de tantos pueblos del país de Canaán sugiere que el tema en juego en este conflicto era la soberanía sobre la tierra. Irónicamente, el campamento de Abraham, la parte verdaderamente interesada, porque él es el único dueño verdadero de la tierra, es la única fuerza que permanece al margen del conflicto, al menos al principio. La razón de la neutralidad de Abraham es que para el patriarca la tierra prometida no se adquiría mediante la fuerza de las armas ni la sabiduría de las estrategias políticas. El reino de Abraham era un regalo de Dios. La única razón por la que Abraham intervendrá es el destino de su sobrino Lot, quien fue tomado prisionero en el transcurso de las batallas. Génesis capítulo 14, versos 12 y 13. Abraham, que habitaba tranquilamente en el encinar de Mamre, fue enterado por un fugitivo de lo ocurrido en aquella batalla y de la desgracia en que había caído su sobrino. No había albergado resentimiento por la ingratitud de Lot. Se despertó por él todo su afecto y decidió que lo rescataría. Abraham buscó ante todo el consejo divino y se preparó para la guerra. Patriarcas y Profetas, página 128. Pero Abraham no se enfrenta a toda la coalición. En lo que debió haber sido una operación de comando rápida y nocturna, ataca solo el campamento donde Lot estaba prisionero. Lot se salva y con él el rey de Sodoma. Así, este fiel hombre de Dios también mostró gran valor y fortaleza. Sin duda, su influencia en la región creció, y la gente vio la clase de hombre que era y aprendió algo más del Dios a quien servía. ¿Qué tipo de influencia tienen nuestras acciones sobre los demás? ¿Qué tipo de mensaje enviamos sobre nuestra fe con nuestros actos? Audioescuelasabática.com. Jueves 5 de mayo, el diezmo de Melquisedec. Escucha Génesis capítulo 14, versículos 18 al 24, y Hebreos capítulo 7, versos 1 al 10. ¿Quién era Melquisedec? ¿Por qué Abraham le dio su diezmo a este sacerdote que al parecer surge de la nada? Génesis capítulo 14, versículos 18 al 24.
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Hebreos capítulo 7 versículos 1 al 10. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste a quien aun Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. La repentina aparición del misterioso Melquisedec no está fuera de lugar. Después de que los reyes cananeos agradecieran a Abraham, ahora él le agradece a este sacerdote, lo que se refleja por la devolución del diezmo. Melquisedec proviene de la ciudad de Salem, que significa paz, un mensaje apropiado después de la agitación de la guerra. El componente Tesedec, justicia, en el nombre de Melquisedec aparece en contraste con el nombre del rey de Sodoma, Bera, que significa en maldad, y Gomorra, Birsa, que significa en iniquidad, probablemente apellidos de lo que ellos representan. Génesis capítulo 14, verso 2. Melquisedec aparece después de la reversión de la violencia y el mal, representados por los otros reyes cananeos. Este pasaje también contiene la primera referencia bíblica de la palabra sacerdote, Génesis capítulo 14, verso 18. La asociación de Melquisedec con el Dios Altísimo, Génesis capítulo 14, verso 18, a quien Abraham considera su Dios, Génesis capítulo 14, verso 22, indica claramente que Abraham lo veía como sacerdote del Dios a quien él servía. Sin embargo, no debemos identificar a Melquisedec con Cristo. Él era el representante de Dios entre la gente de esa época. Ver comentarios de Elena de White, Comentario Bíblico Adventista tomo 1, página 1106 y 1107. Sin duda, Melquisedec oficia como sacerdote,
sirve pan y vino, una asociación que a menudo implica el uso de jugo de uva recién prensado. Deuteronomio capítulo 7 verso 13, Segunda de Crónicas capítulo 31 verso 5, que vuelve a aparecer en el contexto de la entrega de los diezmos. Deuteronomio capítulo 14 verso 23, además extiende su bendición a Abraham. Génesis capítulo 14 verso 19. Mientras tanto, le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis capítulo 14, verso 20, como respuesta a Dios el Creador, el poseedor de los cielos y de la tierra. Génesis capítulo 14, verso 19. El título alude a la introducción de la historia de la creación. Génesis capítulo 1, verso 1, donde la expresión los cielos y la tierra significan totalidad o todo. Como tal, el diezmo se entiende como una expresión de gratitud al Creador, quien es el dueño de todo. Hebreos capítulo 7 versos 2 al 6, comparar con Génesis capítulo 28 verso 22. Paradójicamente, el adorador entiende que el diezmo no es un regalo para Dios, sino un regalo de Dios, porque Dios nos da todo en primer lugar. ¿Por qué el acto de devolver el diezmo es un poderoso indicador de la fe, así como un gran acto de edificación de la fe? Audioescuelasabática.com. Viernes 6 de mayo. Para estudiar y meditar. Lee Elena de White, Patriarcas y Profetas, Abraham en Canaán, páginas 125 a la 140. La Iglesia de Cristo ha de ser una bendición, y sus miembros serán bendecidos al bendecir a otros. El propósito de Dios al escoger un pueblo no fue sólo para adoptarlo como sus hijos e hijas, sino para que, por medio de ellos, pudiera dar al mundo los beneficios de la iluminación divina. Cuando el Señor escogió a Abraham, no fue simplemente para que fuera el amigo especial de Dios, sino para ser el intermediario de privilegios preciosos y únicos que el Señor deseaba derramar sobre las naciones. Había de ser una luz en las tinieblas morales que lo rodeaban. Cuando Dios bendice a sus hijos con luz y verdad, no es sólo para que puedan tener el don de la vida eterna, sino también para iluminar espiritualmente a quienes los rodean. Vosotros sois la sal de la tierra, y cuando Dios hace que sus hijos sean sal, no es sólo para su propia preservación, sino para que puedan ser instrumentos en la preservación de los demás. ¿Brilla usted como piedra viva en el edificio de Dios? No tendremos la genuina religión a menos que ésta ejerza una influencia controladora sobre nosotros en cada transacción comercial. Debemos tener piedad práctica a fin de entretejerla en nuestras vidas. Debemos poseer la gracia transformadora de Cristo en nuestros corazones. Necesitamos mucho menos del yo y más de Jesús. RJ 197. Preguntas para dialogar. 1. A la luz de la bendición a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Génesis capítulo 12, verso 2. ¿Qué significa ser bendecido? ¿Cómo podemos nosotros como pueblo, que sirve al mismo Dios que Abraham, ser una bendición para los demás? 2. ¿Qué tenía de malo la mentira a medias de Abraham con respecto a su hermana esposa? ¿Qué es peor, mentir o decir parte de la verdad mientras al mismo tiempo, técnicamente, estamos mintiendo? 3. Vuelve a leer Génesis capítulo 14, versos 21 al 23, la respuesta de Abraham al ofrecimiento del rey de Sodoma.
¿Por qué respondió como lo hizo y qué lección importante podemos aprender de esta historia? ¿No habría estado justificado Abraham si hubiera decidido aceptar lo que el rey le ofrecía?